Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Es un placer nuevamente encontrarnos en la clase de lengua y literatura. Vamos a ponerle mucho entusiasmo, chicos, el día de hoy. Optimismo y positivismo para seguir estudiando. Y seguir aprendiendo, ¿no es cierto, chicos? Seguir aprendiendo. Bueno, vamos a dar inicio al tema del día de hoy en lengua y literatura. Entonces vamos a empezar con las actividades. Actividad 29. Observo y comento con mis compañeros. Me hice un moretón, dice la niña. ¿Qué es un moretón? ¿Sabes lo que es un moretón? Averiguo a un miembro de mi familia si alguna vez le salió un moretón o una ampolla y cómo se sintió. Entonces, esto que está aquí, esto que estamos observando es un moretón. Y esto que está aquí es una ampolla. Eso vamos a estudiar el día de hoy. Tenemos un glosario, tenemos que saber qué significa fricción. Fricción es rozamiento entre dos cuerpos en contacto, dice. ¿Qué son venas? Las venas son conductos por donde retorna la sangre al corazón. ¿Qué son las arterias? Conductos que llevan la sangre desde el corazón a las demás partes del cuerpo. Entonces, voy a explicar el tema a través de videos también. ¿En qué consiste la tarea, chicos? Leen esto, ya lo leímos. La actividad 30, al cuaderno. Sacan el cuadernito, chicos. La ponen como título con rojo. Moretones y ampollas. Hacemos un gráfico. En este caso sería este niño con este moretón. Y a continuación hacemos el resumen de este texto. Leemos y copiamos lo que entendimos. Si no pudieran hacer el resumen, copien tal como está, pero tienen que trabajarle al cuaderno, por favor, con linda letra en el cuaderno de lengua y literatura. Para entender el tema de moretones y ampollas, vamos a hablar de venas y arterias. ¿Pero qué son las venas y arterias? Las venas y arterias trabajan con el corazón. El corazón trabaja con el pulmón. Entonces vamos a ver un video para entender al corazón, cómo trabaja conjuntamente con los pulmones y con las venas y las arterias. Para lo cual voy a pedirles que pongan mucha atención, por favor, ¿ya? Pónganle mucha atención, chicos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer al motor de nuestro cuerpo. Hoy vamos a conocer el corazón humano. El corazón es el músculo más especial que tenemos. Está situado un poquito a la izquierda del centro del pecho, entre los dos pulmones, y está en posición oblicua, es decir, en posición diagonal. Decimos que es tan especial porque envía sangre a todo nuestro cuerpo. La sangre lleva a todas nuestras células el oxígeno y los nutrientes que necesitamos para poder vivir. Nuestro corazón es una especie de bomba, pero no de las de explotar, sino como las bombas de aire con las que hinchamos las ruedas de las bicicletas. Lo que pasa es que en vez de aire, impulsa sangre. El corazón está dividido en dos partes, la parte derecha y la parte izquierda, separadas por una pared celular, por lo que no están comunicadas entre sí. Cada una de estas partes tiene dos cámaras o cavidades. Las cavidades de arriba se llaman aurícula derecha e izquierda, y las cavidades de abajo se llaman ventrículo derecho e izquierdo.
El corazón, además, tiene 4 especies de puertas que se llaman válvulas. Estas válvulas se abren para dejar entrar la sangre y luego se cierran para que esa sangre no pueda volver hacia atrás. Ya hemos conocido las partes más importantes del corazón, pero ¿sabéis cómo funciona? Todo comienza en la aurícula derecha, donde la sangre desoxigenada, es decir, la que lleva muy poquito oxígeno y nutrientes, entra en el corazón. Después pasa por la primera válvula, hasta el ventrículo derecho. Una vez aquí, el corazón manda la sangre directamente hacia los pulmones. Y es en este momento donde la sangre se oxigena y se llena de oxígeno y de nutrientes. Cuando ya está oxigenada, vuelve al corazón, llegando a la aurícula izquierda, desde donde pasa por la tercera válvula hasta la última cavidad, el ventrículo izquierdo. Finalmente, el corazón, a través de la cuarta y última válvula, manda esa sangre ya oxigenada hacia el resto del cuerpo y ¡vuelta a empezar! Para entender cómo late nuestro corazón, basta con solo imaginar que nuestra mano es un corazón y que cuando se abre se llena de sangre y que cuando se cierra impulsa esa sangre hacia afuera. La sangre, cuando sale de nuestro corazón, circula por todo nuestro cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Y hay 3 tipos: arterias, venas y vasos capilares. Las arterias llevan la sangre rica en oxígeno y nutrientes a todos los órganos de nuestro cuerpo. Las venas devuelven esa sangre, ya pobre en oxígeno, al corazón. Y los vasos capilares, que son vasos sanguíneos muy pequeñitos, conectan las arterias con las venas y con las células. Una curiosidad, ¿sabéis cuánto pesa más o menos un corazón humano? Pues pesa 450 gramos, casi medio kilo. La verdad es que el corazón es el motor de nuestro sistema circulatorio y es un músculo increíblemente fuerte. Es capaz de latir más de 100.000 veces al día. ¡Qué fuerte! No nos podemos despedir sin dar... Bueno, ya vimos acerca de lo que son las venas y arterias. ¿Por qué hablamos de venas y arterias, chicos? Porque los moretones, ¿no es cierto? Estos moretones se producen cuando nos... A ver, para entender mejor, ¿no? Cuando nos lastimamos en la piel, la sangre sale hacia afuera. Los moretones es lo contrario. Es cuando las arterias por dentro se rompen y la sangre queda dentro de la piel. Queda dentro, no puede salir. Entonces los moretones es la sangre que se está derramando pero por dentro, porque se ha roto una vena o una arteria. Para entender mejor eso, para entender mejor acerca de las venas, de los moretones, vamos a ver lo que nos explica en este video, para lo cual voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención. Son vénulas o venitas muy chiquititas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, estamos jugando fútbol o estamos en una discusión o hemos recibido un golpe o algo y vamos a ver... O nos golpeamos con el filo de la mesa, que es tan común. Exacto, la rodilla con el filo de la mesa. Sí. Entonces vamos a someter a esta piel a un pequeño golpe. Vamos a ver. O trauma, ¿no? Un trauma. Mira. Acá, aparentemente... le damos el golpe y se ha roto esta venita, mira.
se ha roto. Acá tenemos una venita en azul, por ejemplo, y se ha roto. ¿Qué sucede? Se rompe por acá abajo también. Entonces nosotros vamos a tener manchado por acá, vamos a hacer así, y vamos a tener también el hematoma por debajo. Y esto que vemos acá arriba no es otra cosa que la traducción de un sangrado por debajo de la piel. Ya. Ajá, esos son los moretones. ¿Qué es lo que puede pasar? La causa puede ser del propio vaso, como en este caso. Bueno, chicos. Entonces, como ya observaron, los moretones es la sangre que está por dentro. Porque una arteria o vena se ha roto, ¿no es cierto? Eso es lo que está hablando en el texto. También se está hablando acerca de las ampollas. Vamos a ver qué nos dice el siguiente video acerca de las ampollas, chicos, ¿ya? Para lo cual van a poner mucha atención. Lo curioso de las ampollas es que con ellas el remedio parece ser peor que la enfermedad. Sucede que las ampollas, tan dolorosas y molestas, son en realidad un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo puesto en marcha para protegernos de una agresión a nuestra piel. Estas pequeñas vejigas formadas entre la epidermis y la dermis, las capas exteriores e interiores de la piel, contienen una mezcla de líquido linfático y otros fluidos corporales. Este líquido ayuda a reparar el daño producido en la piel, por ello nunca hay que reventar la ampolla. Si podemos acelerar su desaparición lavando la zona con cuidado y reducir las molestias con compresas mojadas con agua fría, debemos hacerlo. Las ampollas, que se curan solas, suelen aparecer en las extremidades, bien sea las manos, los pies, como reacción ante las quemaduras o el roce continuo con el calzado u otras superficies. Para evitarlas hay que limitar el roce, evitando el calzado holgado, por ejemplo, sobreprotegiendo con tiritas la zona de fricción o, si hemos de dar largas caminatas, combinando dos tipos de... Bueno, como ya observaron, chicos, las ampollas están eso que dice que no revienten, pero hay otro video en la que nos recomienda que sí se puede reventar, pero siempre y cuando sea con agujitas esterilizadas para que no estén con gérmenes. Vamos a escuchar lo que nos dice este artículo, ¿ya? Hola a todos, soy Marian García, Boticaria García, y hoy vamos a hablar de ampollas. Juanolo tenía una ampolla, y digo tenía porque aunque me ha costado lo mío, se la hemos explotado. La pregunta del millón es, ¿hay que explotar las ampollas? ¿Hemos hecho bien explotándole la ampolla a Juanolo? Estamos en días del Camino de Santiago y es una de esas preguntas típicas. Hay partidarios de explotar ampollas porque dicen que si no la explotas se puede infectar, y hay otros que dicen que la piel protege de microorganismos y que si la explotas se va a contaminar. ¿Hay que explotar las ampollas? Depende. Todo depende. De según cómo la explotes, todo depende. Besitos a Pau Donés, que se recupere pronto. En la controversia explotar ampolla sí, explotar ampolla no, los partidarios afirman que el líquido que contiene la ampolla es un líquido estéril y que después se va a reabsorber. Pero a la contraatacan los partidarios de explotar las ampollas diciendo que este líquido se puede contaminar fácilmente y que de hecho al poco tiempo ya no es estéril, porque además esta piel que recubre la ampolla ya no es piel como tal, sino que ese epidermis es una piel muerta con poros por donde pueden entrar bacterias, y además es una piel que se puede romper y rasgar fácilmente provocándose una infección. Por tanto, actualmente parece que está aceptada la opción de explotar la ampolla, ojo, siempre que se explote en las condiciones adecuadas. ¿Qué condiciones son estas? Pues que la aguja esté correctamente desinfectada para que al explotar la ampolla no introduzcamos bichitos en su interior. Bueno, entonces sí se podría explotar las ampollas, pero con una aguja esterilizada, puesto alcohol para que se mueran las bacterias, chicos. Bueno, eso es lo que se está hablando en este tema. Entonces, en resumen, venas y arterias son las que se rompen, por lo cual se producen moretones por dentro. Los moretones, como ya explicamos, los moretones, esto de aquí es moretón, a ver, hagámosle más clarito. Esto es un moretón, no es más que un sangrado, pero por dentro de la piel. Y una ampolla es una forma de protección también de la piel, y si no es cierto, cuando hay un estirón
de la piel de la misma. Entonces, un poquito más hablando de las venas y arterias. Vamos al video que había por acácito. A ver dónde estaban. Aquí estaban las venitas. No, aquí está. Si observamos, chicos. Así estamos observando ya. Aquí está el corazón, ¿no es cierto? Aquí está el pulmón. Y aquí están las venas. Las venas son de color. Le pinta de... Bueno, pongámosle color verde, ¿ya? Y las arterias son color rojo. ¿Por qué lo ponen de diferente color? Cuando nosotros respiramos, llevamos aire, llevamos oxígeno a los pulmones, miren. Entra oxígeno a los pulmones. Y cuando botamos el aire, ya no sale oxígeno, todo el oxígeno se queda en nuestro cuerpo. Lo que botamos es el dióxido de carbono. Entonces, pero ¿cómo es que todo el oxígeno va a todas las partes del cuerpo, a la sangre? Eso es lo que vamos a explicar ahorita. Al respirar entra el aire con oxígeno a los pulmones, de los pulmones pasa al corazón y el corazón bombea la sangre que tiene pulmones y vitaminas a través de las arterias. Es decir, las arterias, esos tubitos donde que va la sangre de color rojo son arterias. Y los tubitos, para entenderlo lo digo así, de color verde son las venas. ¿En qué se diferencian las arterias de las venas? No se olviden, arterias son color rojo, venas color verde. Las arterias son las que están llevando del corazón el oxígeno y los alimentos y los nutrientes a todo nuestro cuerpo. En cambio, las venas son de regreso. En cambio, las venas llevan de regreso a la sangre ya sin oxígeno y sin nutrientes para aquí en el corazón vuelta mezclarse con la sangre que tiene oxígeno y nutrientes y llevarlo. Entonces, en resumen, diríamos, las arterias son de salida y van a todo nuestro cuerpo y las venas son de regreso al corazón. Eso, chicos. Entonces, una vez comprendido esto, vamos a hacer el resumen de esto y a continuación pasamos a la siguiente captura de pantalla. Actividad 31. Dice, releo el texto y formulo 2 preguntas. Comparto mis preguntas en la clase. Pongan ¿qué son las venas? Y acá pongan ¿qué son las arterias? Con signos de interrogación o también llamados signos de pregunta. 32. Explico por qué el moretón es lo contrario de lo que ocurre en una herida, con una herida. Habíamos dicho que es lo contrario con una herida porque cuando nos lastimamos la sangre sale, pero en un moretón la sangre no sale sino que se queda por dentro. Continuamos. Explico, 33. Aplico la estrategia de separar las palabras en prefijo y raíz para descubrir sus significados de las palabras. Reabsorber, reparar y reaccionar. Tengo los siguientes datos. Bueno, entonces miren, chicos. Ya hemos estudiado lo que es prefijo y raíz. Entonces, este re es un prefijo, dice. Es una pequeña palabrita que tiene significado. ¿Y qué significa? Volver a hacer algo. Entonces, aquí tenemos 3 palabras. Absorber, parar. No me sale bien. Parar y accionar. Absorber significa atraer o retener en su interior. Pero si le ponemos aquí, es por acá, sí te pongamos. A ver. Si le ponemos el prefijo re, a ver, no me sale bonito. Re, a ver, no me sale bonito, ¿qué pasó? Re, ya. Absorber significa atraer o retener en su interior. Reabsorber, ¿qué significaría, chicos? Volver a atraer o retener en su interior. Eso ponemos aquí. Parar, ¿qué significa? Construir, dice. Entonces, ¿qué significaría si le ponemos aquí re? Entonces, significaría volver a construir. Y así ponen aquí lo que significaría cuando se le une el prefijo re, ¿no es cierto? Escribo con un compañero las cosas nuevas que aprendí sobre la piel. Lo que aprendieron los nuevos sobre la piel van a poner al cuadernito, por favor. Eso nomás las tareas, chicos. Gracias por su atención, esperando que se porten muy bien en sus casitas. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.